Bueno, hola a todos chicos, discúlpenme por no haber agendado el laboratorio de esta semana. Bueno, como saben, la semana pasada fue, curiosamente, ¿no? Ni siquiera lo había previsto. Fue la semana del cerebro. Entonces todos hicimos una maqueta, todos realizaron un muy buen esfuerzo, un excelente trabajo, de hecho. Em, los felicito por esa dedicación que le hicieron a sus trabajos. Pero bueno, ahora para retomar las pocas prácticas que tenemos en el laboratorio y para no dejar desapercibida esta, solamente, bueno, yo espero que pueda realizarles los videos de las siguientes prácticas porque son las más pesadas. Sí, las que vimos en el laboratorio son ligeramente pues sencillas, no estoy exagerando, ustedes se habrán dado cuenta de que es difícil reconocer estructuras. Y como tal, en el laboratorio es un poco complicado porque se pierde el sonido, se pierde la voz, se distraen con alguna cosa, falta algún material, se apaga el proyector, diferentes cosas, ¿no? Por eso, por lo menos en estas prácticas que nos quedan, que es las 5 y las 6, que son las más pesadas, les digo, voy a tratar de hacerles un video complementario, muy independiente si vamos al laboratorio o no. La verdad, ahorita el laboratorio como quedó, pues, considerablemente mejor que como estaba antes. Pero les digo, en cuestión de material, sí creo que nos convendría mucho más realizar este tipo de dinámica. Sobre todo para que terminemos el laboratorio antes de irnos a vacaciones. Y la verdad, prefiero que ustedes estén ahorita atarragados de mucha información a que después de vacaciones se les junte todo. Y después me lo van a agradecer. De hecho, también el examen se los voy a programar el día de clases, precisamente. Pero va a venir solamente hasta tejido cartilaginoso y tejido óseo. ¿Sí? Con algunos no lo vimos, también les voy a hacer una clase para retomar eso y para que vayan repasando. Quedaron pendientes algunos cuestionarios para que les sirva de repaso. Esos también se los voy a subir, espero, hasta el día jueves y si no el viernes por la noche. Bien, entonces continuando con esto vamos a empezar con la práctica número 4, que en este caso vamos a reconocer algunas capas de la corteza cerebral, cerebelar, la neuroglía, cómo es que se ve al microscopio. De hecho, esto ya lo vimos en tejido nervioso, ¿no? Una pequeña introducción, realmente lo que vemos en tejido nervioso en histología es muy breve porque es demasiada información y por eso tienen que considerarlo al momento de realizar sus prácticas, ¿no? Sí es importante que lean, pero les digo, es muy complicado que abarquen todo. A ver, creo que voy a poder si puedo activar mi video. No se ve mi video. Sí, aquí estoy. Hola. Todavía no me he cambiado, ¿no? Acabo de llegar de la escuela. Entonces, miren. En cuestión de práctica de tejido nervioso, tenemos que revisar tres laminillas forzosamente, pero en este caso vamos a analizar cuatro. Para que tengamos un poquito más de pues de dónde ver, ¿sí? También para que conozcan más estructuras. De hecho, gracias a la creación de sus modelos anatómicos, ya pueden tener más o menos una idea de cómo se lleva a cabo estas estructuras en el cuerpo humano. Entonces, de cierta forma, nos ayuda a concebir un poco mejor las anatomías microscópicas de la estructura, por ejemplo, el cerebro, el cerebelo. Entonces, continuando con lo que viene en su manual, tenemos que hay dos tipos de sistema nervioso en cuestión a clasificación. No quiere decir que sean dos diferentes, sino que acuérdense, en la parte central del sistema nervioso vamos a encontrar una estructura llamada cerebro, cerebelo y médula espinal. Esas estructuras componen como tal al sistema nervioso central y allí es donde vamos a encontrar lo que les mencionaba en clase, a los somas neuronales, ¿sí? Obviamente, por supuesto, en algunas zonas vamos a encontrar también axones, pero lo más importante que tienen que considerar al momento de estudiar cerebro y cerebelo y sistema nervioso es que las estructuras se van diferenciando y adaptando según las funciones, como hemos visto desde el inicio de clases. Entonces, al momento de que analizan el sistema nervioso, tienen que considerar que dentro de estas estructuras centrales, perdón, además de axones y dendritas, vamos a encontrar pues también los somas neuronales. Bien, en el sistema nervioso periférico, como su mismo nombre lo dice, vamos a encontrar axones, sí, principalmente axones, que son nervios espinales, los pares craneales son también nervios periféricos, bien. Sin embargo, acuérdense que también tenemos en la periferia ganglios, ¿sí? Que son conformaciones de somas neuronales que vamos a encontrar fuera del sistema nervioso central, bien. Y por último, además de las neuronas, vamos a tener células que son muy importantes para mantener este ambiente neuronal que nos va a servir
para que las neuronas no se mueran y para que ellas sigan funcionando bien, ¿sí? Entonces aquí tenemos la glía, donde encontrábamos a los astrocitos, ependimocitos, microglía, los oligodendrocitos, las células de Schwann, ¿sí? En ambas estructuras encontramos esas dos funciones en cuestión de clasificación celular. Bien, ahora, esto tenemos que encontrar en todo lo que ustedes estudien un porqué de las cosas, ¿sí? O sea, ¿a quién se le ocurrió realizar ese mapeo del cerebro, ¿no? ¿Para qué quieres saber que tiene una neurona, una dendrita? Bueno, porque al momento de que se analizaron estas estructuras, pues vieron que tenían diferentes partes. Y en nuestro término médico, no se puede diagnosticar y ni siquiera se puede hacer un tratamiento si no comprendemos bien a la neurona. Entonces, hay muchas enfermedades, luego van a ver, bueno, no tantas como quisiéramos, pero hay muchas enfermedades que van a afectar precisamente al sistema nervioso y van a actuar de diferente manera según qué, según la función. Entonces vamos a tener enfermedades que nos comprometen el movimiento de las extremidades, la sensación de las extremidades, nos comprometen la vista, el oído, pueden comprometernos incluso el habla, ¿no? O entender las cosas, ¿no? Cuando tienen un golpe muy fuerte. Todas esas se explican con la estructura neuronal y las funciones de estas mismas. Cuando lleguen a neuroanatomía, ahí sí se van a traumar de todo lo complejo que es el sistema nervioso en anatomía. Los tractos, los núcleos, las vías ascendentes, vías descendentes, primera motoneurona, segunda motoneurona, todo eso es hermosamente complejo, pero pues es muchísimo, ¿no? Ahora, en cuestión de función, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico trabajan a la par para recibir esta información. En el caso de la sensibilidad, de los sentidos, ¿no? Esto es la función aferente, recibe la información del entorno y de hecho gracias a esa información podemos seguir con nuestros funcionamientos normales. También tenemos un componente eferente, donde realizan alguna acción. Por lo general, en muchas literaturas lo mencionan como algo motor. Pero recuerden que las neuronas no solamente transmiten información de tipo movimiento, también transmiten información para liberar neurotransmisores, para hacernos sentir felices, contentos, ¿no? Para descargar hormonas incluso. Entonces, ahí mencionan como parte motora, pero no siempre corresponde a esto. Bien, y por último tenemos un procesamiento central, donde esa información es recibida y genera la respuesta, ¿sí? Entonces tenemos una aferencia, llega la información, se procesa en el sistema nervioso central y por último pasamos a la parte eferente, a generar una respuesta. Entonces aquí en el caso del sistema motor, de hecho esto ya lo hemos estado viendo bastante en algunas estructuras como el músculo, ¿no? Donde hay sistema motor voluntario y uno involuntario. En el caso del voluntario vienen desde la corteza cerebral, ¿sí? Las estructuras que tienen un sistema voluntario llegan desde la corteza cerebral para realizar esos movimientos de forma dirigida. Y en el caso de los involuntarios, por el sistema nervioso autónomo, desde los ganglios, como podemos ver aquí, ¿sí? Esto es muy frecuente, sobre todo en el músculo cardíaco, en algunas glándulas endócrinas, en algunas estructuras musculares con mayor predominancia de músculo liso. Entonces, como podemos ver, estas estructuras son bastante independientes, claro que sí, pero son muy complejas en cuanto a su función. Entonces llegamos a la parte de las células del tejido nervioso. De hecho, esto ya lo vimos, ¿no? Que las neuronas, pues es lo principal, ¿no? Pero también tenemos a las células neurogliales que también, además de que ellas no pueden ni generar ni conducir impulsos, van a generar un ambiente apropiado para las neuronas. Entonces son muy importantes estas células. Muy bien, entonces, allí mismo en su práctica ustedes tienen que reportar qué son las células de Schwann, qué son los astrocitos, qué es la oligodendroglía, qué es la microglía y con esto pues realizar su reporte de práctica como tal. Entonces, en este caso pues no hay necesidad de que busquen más, de hecho esto ya lo hicieron de tarea, ¿sí? Entonces no tienen mucho que realizar más que complementar e incluso copiar y pegar porque ya lo hicimos, ¿sí? No tiene ningún caso, por eso les digo es los manuales, que quien hizo estos manuales, que en pocas palabras también fui yo, pero quien diseñó todo el contenido didáctico, pues no se daba cuenta de que no iba a concordar con mis clases, ¿verdad? Por eso yo lo hice de una forma, pero lo transposaron a otra. Sin embargo, pues en mi caso no le veo necesidad de que ustedes repitan lo mismo, por eso algunas cosas ya ni las hacemos, por ejemplo, la Anatomesh, son las mismas imágenes, de hecho está más chido nuestro,
está mejor nuestro microscopio virtual que el que tenemos en Anatomesh, que sí, claro, tiene muchas imágenes, pero también las pueden encontrar en internet, o sea, nada fuera del otro mundo. Muy bien. Entonces, además de esto, tenemos en la misma algunos cuestionamientos que les van a servir para contestarlo. Por ejemplo, los axones mielinizados, ustedes ya saben que la vaina de mielina es formada por las células de Schwann en el sistema nervioso central y en el caso del sistema nervioso, en el sistema nervioso periférico, en el central están los oligodendrocitos. Hay algunas estructuras como los nódulos de Rambier, que son espacios entre los segmentos de cada una de estas vainas de mielina que tienen un recubrimiento, así como si fueran muchos yurex acumulados. Esos espacios que quedan entre yurex, esos serían los nódulos de Rambier. Y son fundamentales para la conducción saltatoria. Acuérdense de eso, es muy importante. Lo vimos mucho en la clase. Otra es cómo se desarrolla el tubo embrionario. Entonces tenemos que el sistema nervioso central se origina a partir de una estructura llamada tubo neural. Y acuérdense que el tubo neural proviene de una placa que es el ectodermo, que posteriormente se diferencia a neuroectodermo y ahora sí se va separando y forma como tal el tubo neural. Hay una migración de las células de esta cresta neural para desarrollar este tubo neural y algunas de estas células pueden llegar a migrar a algunas otras estructuras que están hacia el abdomen. Por ejemplo, los ganglios del sistema nervioso autónomo entérico de los intestinos, o sea, el plexo de Auerbach. Y aquí es donde las neuronas empiezan a diferenciarse en células neuronales y gliales, estableciendo conexiones, sinapsis, circuitos neuronales para realizar sus funciones. Entonces, esto como tal no es complicado. Lo que sí es complicado es todas las conexiones que forman. Muy bien. Entonces, la imagen que ustedes van a tener ahí en su manual corresponde a una de plexos coroideos. Y estos plexos coroideos tienen estas tres funciones: formar el líquido cefalorraquídeo. Otra, así como lo forman, lo van a eliminar. Y por último van a estar revistiendo los ventrículos, ¿sí? De hecho, en las maquetas que algunos de sus compañeros hicieron, lo retratan muy bonito, ¿sí? De hecho, estos plexos coroideos, si no existieran, el líquido cefalorraquídeo no existiría y, en pocas palabras, el cerebro moriría poco a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo transporta muchos nutrientes que le sirven al sistema nervioso central para mantenerse nutrido, ¿sí? Nutrientes nutridos, ¿no? Pero sí, en esencia es eso. Y como pueden ver, los plexos coroideos tienen un epitelio cúbico simple y se llaman plexos porque rodean a un conjunto de vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos plexos coroideos? Literal, también filtran la sangre y forman ese líquido cefalorraquídeo. Rellenan los ventrículos, los 4 ventrículos, y estos también, las células epiteliales, estas son células ependimarias, también van a revestir los ventrículos en su pared, ¿sí? Estos van a estar flotando, ¿sí? Bueno, con los vasos sanguíneos. Pero también en la pared de los mismos ventrículos vamos a tener ese recubrimiento. Bien. Otra de las mismas preguntas que vamos a ir viendo es esta que está acá. Es un corte de médula. Y como podemos ver, son dos secciones bien diferenciadas. Una que es de este lado, en este cuadrito, y otra en este lado. Aquí podemos ver dos estructuras importantes. La sustancia gris, que es esta, donde están las neuronas, y la sustancia blanca, ¿sí? La sustancia blanca va a corresponder a los axones mielinizados y la sustancia gris a los cuerpos neuronales. Entonces, esto no es nada complicado. De hecho, estas son neuronas, ¿sí? Todas estas alargaditas son neuronas. Y cada uno de estos puntitos que se ve aquí son axones, ¿sí? Yo sé que la verdad no se pueden reconocer tan fácilmente, pero todos estos puntitos son axones. Bien, no tiene nada de complicado. De hecho, acuérdense, la médula espinal es parte del sistema nervioso central, pero en esa médula la mayor parte de su contenido va a ser axones. ¿Por qué? Porque bajan del sistema nervioso, bajan del sistema de los órganos centrales, bajan del cerebro, del cerebelo. ¿Para qué? Para controlar los sistemas periféricos, ¿no? Siendo todavía una estructura central, ¿eh? Muy bien, entonces esto es la misma parte de la práctica. Ya tenemos los microscopios ópticos, bla bla bla, esto no nos interesa. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La visualización al microscopio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Unas imágenes de cerebro, cerebelo, médula espinal y nervio periférico. ¿Para qué? Para realizar una descripción morfológica. Entonces, lo que yo les voy a mostrar son las imágenes que están en el atlas. Ustedes las pueden buscar, pueden ir a tomar una screenshot de cualquier parte de estas laminillas. De hecho, las tienen como tal ya ahí
en el microscopio virtual de la página, entonces pueden utilizarle cualquiera. Y de todas maneras, en la misma práctica, luego les subo como tal el reporte, mañana les subo el reporte, van a poner imágenes del Anatomesh. Esas imágenes del Anatomesh son las que van a tener ustedes disponibles adjuntadas con este video de la práctica. Bien, entonces no tienen que buscar nada, todo lo van a encontrar aquí, y si no lo van a buscar, lo pueden llegar a buscar en la página. ¿Sí? Ahí también pueden tener las imágenes. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en la corteza cerebral? Las capas molecular, piramidal y granular. ¿Sí? Entonces, en el caso de la capa molecular, es la más superficial, tiene muy pocas células, tiene unos cuantos puntitos morados y es basófila, pero muy tenue, muy hipocromática. ¿Sí? Es un tono azul cielo más o menos. Un poquito morado, por supuesto. La capa piramidal es una que está entre medio de ella, debajo inmediatamente, y como tal no es una capa, son una serie de celulitas acomodadas en un intermedio, ahorita vamos a ver, y estas células piramidales se llaman células de Purkinje. Y por último, la capa granular, esta tiene muchas neuronas que se llaman granulares porque parecen muchos granitos, y precisamente es la que compone como tal toda la capa de la corteza cerebral. Bien, son 3 capas, molecular, piramidal y granular. Ahorita las vamos a ir diferenciando. En el nervio periférico vamos a tener 3 estructuras: el perineuro, el endoneuro y el epineuro. Y dentro de las mismas estructuras vamos a encontrar axones y las vainas de mielina en su alrededor. Por último, en la médula espinal tenemos que reconocer somas neuronales, o sea, los cuerpos neuronales, porque acuérdense que en la médula espinal tenemos sustancia gris y blanca. En esa sustancia gris vamos a encontrar esos somas y en la sustancia blanca los cordones de axones. Solamente que, bueno, a quienes hicieron los cortes de médula, ustedes me entenderán, dependiendo del nivel al que estemos haciendo el corte, y lo van a ver en neuroanatomía, vamos a encontrar diferentes tipos de, diferentes cordones y van a tener un nombre diferente. Según lo lean, pueden encontrar que se llaman núcleos, fascículos de Golgi-Burdach, vía ascendente, vía descendente, vías piramidales, extrapiramidales, córtico-espinal, córtico-talámica, córtico-cerebral, un montonal de vías. O sea, muchos conjuntos de axones que van a determinada área. Sin embargo, aquí en los cortes de médula espinal es muy difícil establecer dónde empieza cada uno, sobre todo porque estos se van tiñendo en cuanto a neuroanatomía funcional. Entonces no se pueden ver así directamente esos haces o fascículos solamente con pura histología. Estos se realizan con estudios que visualizan cómo se van comportando estos axones en su conducción al momento de realizar alguna tarea. ¿Sí? Entonces están en una resonancia magnética, ustedes piensan, levanta el dedo derecho, pum, ya lo levantaron, muy bien, se iluminó estas partes de la médula espinal y así es como se descubren los haces, ¿no? Los fascículos. Entonces eso no tienen pues tanta relevancia en histología porque no se ve, ya están muertas las células. Por último tenemos las células satélite que podemos llegar a encontrar alrededor de las neuronas. Bien, y bueno, entonces vamos a terminar de compartir esta presentación. Les digo, la práctica no es tan complicada, es relativamente sencilla. Si tienen dudas me pueden consultar, ya saben, en la oficina de la academia. Bien, entonces ahora vamos a ver esta presentación de PowerPoint para que tengan, primero las imágenes. Espérenme tantito, vamos a cerrar esto para que ahora mismo vean las imágenes. Bien, entonces ya está. En esta parte de aquí tenemos un corte de médula espinal. Este corte está hecho, está teñido teóricamente con hematoxilina y eosina, pero por los colores a veces utilizan el tricrómico de Mason. Este tricrómico de Mason nos va a ayudar a revelar como tal estructuras más contrastadas, como los somas neuronales y también el tejido conectivo, ¿sí? Entonces, en este caso, la médula espinal es esta. Este es el corte de la médula. Como pueden ver, tiene una especie de letra H, ¿no? Aquí está un palito, un acostado y otro palito. Entonces, esta letra H como tal es la médula en su parte de sustancia gris, ¿sí? Entonces, en esta zona de acá vamos a encontrar los cuerpos neuronales, los somas neuronales. De hecho, desde aquí ya se encuentran, ¿no? Ya se pueden ver. Y por supuesto, estos tienen diferentes nombres. Esta se llama hasta anterior, esta se llama hasta posterior. Esto de aquí es un conducto central donde va el líquido cefalorraquídeo por aquí dentro. Entonces vamos a empezar desde allí.
Entonces, como pueden ver, esta estructura de aquí, que está un poco aplanada por el mero procesamiento, se llama... A ver, déjenme ver acá. Vamos a quitar esta. Ajá. Se llama conducto central y está revestida por un epitelio de células ependimarias, ¿sí? Son ependimocitos. Esos ependimocitos están recubriendo como tal este conducto central y también ayudan a liberar líquido cefalorraquídeo, lo ayudan a secretar. Bueno, en este caso solamente a conducirlo. ¿Para qué? Para que los desperdicios de estas celulitas que están alrededor de las neuronas, de la neuroglía, vayan a parar aquí y luego se hace una reabsorción, perdón, con la cual las mismas estructuras se van complementando y se van liberando de algunas sustancias peligrosas, ¿no? Algunos metabolitos sobre todo. Muy bien. Ahora, pasándonos a la sustancia gris, desde lejos podemos ver cómo están conformadas las neuronas. Estas neuronas las vamos a encontrar de diferentes morfologías, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí es una triangular o piramidal, otra piramidal, otra piramidal. Yo sé que es muy difícil de imaginarse qué son estas cosas, pero son las neuronas piramidales. Hay otras que son un poco más gorditas que se le llama neuronas ganglionares, que son como unas bolitas nada más, como si fueran unas pancitas de una mujer embarazada, ¿sí? A lo mejor me paso de gráfico, pero así es como se ven. Entonces no hay mucha dificultad en estas cuestiones. Bien, y como pueden ver, hay muchas celulitas en la periferia de estas. Por ejemplo, estas que están acá, estas que están por acá, por acá, por acá, estas bolitas, ¿sí? Todas ellas son neuroglía. Bien, ahora, lo que mencionábamos en las clases, todo este espacio donde se ven estas rayas inmensas, un montonal de rayitas, se llama neurópilo. Y como podemos ver aquí, también encontramos vasos sanguíneos. O sea, no existe ningún lugar en el cuerpo donde no haya vasos sanguíneos, excepto la córnea, por supuesto, pero no hay otro. ¿Sí? Entonces no hay nada complicado en este sentido porque siempre hay alguna estructura que nos puede ayudar de referencia con los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, como pueden darse cuenta, por aquí hay un eritrocito, vamos a ver si podemos hacerlo. Ajá. Por aquí hay un eritrocito. Y para que se den una idea, esta cosa de acá es un astrocito. ¿Sí? Entonces, aquí adentro de este astrocito caben alrededor de unos 4 eritrocitos. Entonces, son células enormes, son grandes. Y si lo comparamos con una neurona, aquí está un eritrocito, compárenlo, caben más de 10, 20 eritrocitos en la neurona. Son células extraordinariamente grandes, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que es una neurona? Porque acuérdense que son células con un núcleo grandote, con un núcleo prominente, les digo, como si fueran una especie de cíclope, ¿no? ¿Sí? Con un ojito grandote. Y todas estas celulitas que se ven más redondas, esféricas, con una cromatina de laxa, ¿sí? Como puntilleos, como este por acá, este por acá, este por acá, este por acá. Estos de aquí son los astrocitos. La mayor parte de estos se les van a llamar astrocitos protoplasmáticos porque están con los cuerpos neuronales. ¿Sí? Acuérdense que en la sustancia gris los astrocitos se llaman protoplasmáticos. Muy bien. Ajá, es tricroma, es un tricromo. Sí, lo más seguro es que sea de Mason. Muy bien. Entonces ahí podemos ver los cuerpos neuronales. Ahora, vamos a otra sección donde hay sustancia blanca. Y como pueden ver, no se ve prácticamente nada. Lo único que vamos a ver son puntitos oscuros. Y esos puntitos van a ser los axones, ¿sí? Entonces, aquí hay un axón, por aquí hay otro axón, por aquí hay otro axón, 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 axón. Todos esos puntitos son axones. En algunas otras estructuras, como por ejemplo esta, se ven una especie de burbujas. Esos son los que tienen mayor cantidad de vaina de mielina. Sin embargo, todos los puntitos que alcanzan a ver aquí, todos esos puntitos, son axones. Los núcleos más grandes que están aquí en la periferia de esos axones, por supuesto, van a ser oligodendrocitos. Acuérdense, ¿no? Células de Schwann, oligodendrocitos. Oligodendrocito, oligodendrocito, ¿sí? Estas células oligodendrocíticas tienen gran importancia, ¿para qué? Para producir la mielina. Y aquí tenemos otro vaso sanguíneo, como pueden ver, ¿sí? Realmente en todas partes hay vasos sanguíneos, lo que les mencionaba. Y aquí, otra parte importante del sistema nervioso central es el recubrimiento de tejido conectivo. Entonces no se les olvide que el tejido conectivo en el sistema nervioso va a estar alrededor, ¿sí? No adentro. No hay propiamente dicho aquí laxo entre las neuronas. Acuérdense, aquí son neuroglía lo que lo mantiene intacto. Sin embargo, aquí estas estructuras
van a poder realizar como tal una especie de membrana alrededor del tejido nervioso y van a corresponder a las meninges. Entonces aquí podemos ver solamente pues dos meninges. Esta de aquí, que es de otro color, es la pía madre. Y posteriormente aquí encima de la misma, hasta cambia de color, se ve la dura madre. Ambas son hasta cierto punto gruesas, sin embargo, no se comparan con las que están en el cráneo, por supuesto. Entonces, la dura madre está compuesta, como pueden ver, por muchas fibras de colágeno, componiendo un tejido conectivo denso regular. Y por otro lado, aquí tenemos la pía madre, que es un conectivo denso y regular, ¿sí? Y como pueden darse cuenta, está en la periferia, ¿sí? En ningún momento esta entra al tejido nervioso, solamente está en la periferia. Bien. Y eso es lo que podemos describir sobre la médula espinal. Precisamente, la médula tiene muchas estructuras añadidas, entonces es muy compleja. Los tractos y los haces se van formando según algunas conformaciones. Por ejemplo, los señores que se dedicaron a hacer la cartografía de todas estas estructuras utilizaron técnicas con impregnaciones argénticas con plata. Entonces por aquí se veía un conjunto de un fascículo de axones, por aquí otro fascículo de axones, por aquí otro fascículo de axones, igual aquí otro fascículo, otro fascículo, otro fascículo, otro fascículo. Sin embargo, para verlos mejor es necesario utilizar esas tinciones. Bien. Ahora vamos a acercarnos a este ganglio simpático. Como pueden ver, aquí también hay muchas neuronas. Esta es una neurona, todas estas bolitas son neuronas. Y precisamente en esta zona es donde vamos a encontrar a esa célula satélite, ¿sí? Entonces, estas celulitas que están aquí en la periferia, aplanaditas, son esas famosísimas células satélite, que le van a conformar una especie de cápsula a las neuronas. Y también en esta zona pues vamos a encontrar también, por supuesto, astrocitos. Bien, entonces como pueden ver, así es como se conforma un ganglio. Y miren, no es sorpresa. Así como en el cerebro tenemos las neuronas y estas tienen nervios, en el ganglio también. Y como pueden ver, estas estructuras de acá son como tal los axones de ese ganglio. Entonces, ahí las mismas estructuras se van conservando. ¿A dónde van estos axones? Hacia la periferia, por supuesto. ¿Sí? Estos están por fuera del sistema nervioso central. Sin embargo, casi siempre están muy pegaditos. Bien. Con eso terminamos médula espinal y los ganglios periféricos. Ahora vamos con otro menos complicado. Vamos a ver un corte de estos nervios periféricos, pero de forma longitudinal. Entonces, como podemos ver, los nervios periféricos tienen una constitución muy eosinofílica. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de fibras de colágeno. ¿Por qué? Porque están envueltas en tejido conectivo. Acuérdense, los nervios periféricos sí tienen tejido conectivo en su alrededor. Y esto se va a llamar epineuro. De hecho, aquí se ve muy bien el epineuro. Esto es el que rodea a todo el nervio. Esta capa de aquí, ahorita nada más que aclare. Ajá, muy bien. Aquí podemos ver todas estas fibritas de colágeno bien eosinofílicas, ahí todas compactadas, ¿no? El epineuro, tejido conectivo denso regular. Bien. Luego tenemos una membranita que la va a dividir en fascículos y esta membranita está aquí separada, es el perineuro. Bien. Y por último, alrededor de cada una de estas banditas, de hecho, aquí se alcanzan a ver, está el endoneuro, que está a la periferia de todas estas estructuras alargadas. Todas estas estructuras alargadas corresponden a vainas de mielina, solamente que vistas de forma longitudinal. Y como pueden ver, en algunas zonas se alcanzan a ver unas estructuras transversales, como las que veíamos en tejido muscular cardíaco, como los discos intercalares, ¿ya vieron? ¿Sí? Todas estas, esos son los nódulos de Rambier, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues forman una especie de envoltura por acá, aquí termina, otra envoltura por acá y por acá termina. Entonces, así sucesivamente. Y como pueden ver también hay vasos sanguíneos en los nervios, los vasa nervorum. Esto es en un corte transversal. Digo longitudinal, perdón, se me va. Longitudinal. Pero si lo vemos en un corte transversal, pues este ya lo vimos de hecho durante la clase, donde podemos apreciar como tal estructuras un poco más conocidas, ¿no? Aquí se pierde. De hecho, lo único que nos puede llegar a parecer conocido es esto. ¿Por qué? Porque en estas zonas se plegaron, ¿sí? Se hizo un pliegue precisamente. O sea, no hay mejor nombre para eso, es un pliegue. Y en esos pliegues, pues, cacharon a esta señora de la vaina de mielina.
Entonces, lo que nosotros vimos como tal en el salón fue algo muy parecido a esto. De hecho, es la misma imagen, ¿no? Esta de acá. Entonces, en este corte podemos ver ahora de forma transversal cómo es que estas mismas celulitas se van incluyendo y van formando el epineuro, luego el perineuro y adentro el endoneuro. Entonces, ahora yo sé que ustedes van a decir, esto no lo vimos en el salón porque no se veía, pero ahora se los estoy enseñando. Entonces, miren, esto de aquí es el epineuro. Como pueden ver, las fibras de colágeno están bien compactadas, bien unidas entre sí, y como tal, esto es tejido conectivo denso regular. Posteriormente tienen una más acidofílica, en este caso más rosita, es el perineuro. Y este va a estar alrededor de todo el fascículo, ¿sí? De todo este fascículo de neuronas. Bueno, de axones, perdón, de axones, acuérdense, axones. Bien. Por aquí se ve esa curvita muy parecida a la que veíamos anteriormente en el otro corte, muy parecidos. Sin embargo, pues en este ahora sí podemos ver todas estas burbujitas que corresponden a las vainas de mielina, ¿sí? Cada uno de esos contornos rosaditos son vainas de mielina. En el centro encontramos al nervio, ¿sí? Al axón como tal, ¿sí? Y en la periferia estos núcleos más intensamente basófilos, más moraditos, incluso más redondos que están en la periferia, son las células de Schwann. Bien, todos estos son células de Schwann. No vayan a pensar que estos son adipocitos, porque se pueden parecer bastante. Pero acuérdense que en el adipocito el núcleo está en la periferia, como si fuera la célula de Schwann, pero no hay nada en el centro, ¿sí? Está vacío. Son burbujitas con un núcleo en la periferia. En este caso, hay algo en el centro, que es el axón. Bien, y eso, y todo el espacio blanco que queda entre axón y axón es endoneuro, es tejido conectivo laxo, ¿sí? Muy bien. Pasamos con cerebelo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, cerebelo, recuerden que tiene 3 capas en la corteza. Y bueno, yéndonos de lejos hacia cerca. Aquí podemos ver 2 estructuras de diferente coloración, bueno, 3, ¿no? La corteza, que como tal es esta estructura de acá, ¿sí? Hasta la más basófila, hasta ahí es la corteza. Podemos ver aquí las circunvoluciones como tal del cerebelo. De hecho, parece como si fuera un arrecife, un coral, ¿no? Bien bonito. Bien. Y por otra parte tenemos la materia blanca, que corresponde a lo que está en el centro, ¿sí? Y todo lo periférico que vimos que era la corteza es la sustancia gris, ¿sí? En toda esta zona donde hay mucha basofilia, corresponde precisamente a núcleos de neuronas, ¿sí? Y debajo de esos núcleos de neuronas empieza otra vez acidofilia, y esos son los axones, ¿sí? Entonces, sustancia gris hasta la zona más basófila, ¿sí? Somas neuronales. Sustancia blanca, todo lo que está en el centro, que corresponde a axones. Bien, entonces vamos a acercarnos un poquito más para ver estas células bonitas. Y nos vamos a quedar en corteza. Entonces, en este corte, justamente, solamente estamos abarcando corteza cerebelar, ¿sí? Solo corteza. Entonces, en esta corteza vamos a encontrar 3 capas. Una capa intermedia, precisamente las células piramidales o células de Purkinje, ¿bien? Que son estas más rojitas. Luego, hacia afuera, en la periferia, tenemos a la capa molecular, donde podemos encontrar unos cuantos puntitos que van a corresponder a oligodendrocitos de tipo fibrosos, que van a estar interconectando las fibras o los axones que están aquí, ¿sí? Entonces, estas neuronas son una especie de arbolito. Las raíces de este arbolito están hacia acá abajo, y esas raíces van a hacer interconexión, ¿sí? De hecho, por aquí se alcanzan a ver algunos, pero es muy tenue, ¿no? Y todos estos puntitos son o astrocitos fibrosos o oligodendrocitos, o también pueden ser algunos que otros macrófagos. En este caso, miren, qué bonito. En esta zona encontramos un vaso sanguíneo, sí, un capilar bien bonito, bien alargadito. Sí, esto es un vaso sanguíneo. Por aquí está otro vaso sanguíneo y otro vaso sanguíneo. Estas son células endoteliales. Bien, perfecto. Entonces, capa molecular, células de Purkinje, y la última capa es la granular, donde hay muchos puntitos. Todos esos puntitos, no lo parece, pero son neuronas, ¿sí? Neuronas granulares. De hecho, son diferentes tipos de neuronas. Hay neuronas en canasta, neuronas en cesta, neuronas de Krauss, de Purkinje, neuronas de... ¿cómo se llama? De Ludaro, ¿sí? Tienen un montonal de nombres y son de diferentes morfologías. Pero en pocas palabras se les llama células de grano, porque pues, solamente así se ven como granulitos, ¿no? Y bien, todas estas neuronas se van a ir a interconectar en la corteza, en la parte más superficial, en la molecular. Bien, pero también hay algunas estructuras que van a hacer o sea, ahora sí, a transmitir la información a través de la sustancia blanca. Todos estos de aquí son axones. Bien,
y eso se van a ir discurriendo hacia las zonas más inferiores de la corteza, o bueno, las zonas más profundas del cerebro y cerebelo, para realizar las diferentes funciones. Miren, perfecto, estas de aquí se ven preciosas, ¿sí? Entonces, lo que les mencionaba, las neuronas de Purkinje, de hecho, son las neuronas más grandes de nuestro sistema nervioso y son arborizadas, lo que les mencionaba, como si fueran unas raíces. Aquí está esta estructura que es el axón y hace las conexiones en la superficie, en la capa molecular. Bien, acuérdense que todo esto rosita, que no tiene ninguna forma, bueno, no se le ve ninguna forma más que algunas rayitas, se llama neurópilo. Bien, y eso es como tal lo más importante del cerebelo. Como pueden ver, miren, ahí están las manchitas, esta es la capa de células de Purkinje. Luego lo que está en la superficie, en las circunvoluciones, la capa molecular. Y donde encontramos más basofilia, esos puntitos, es la capa granular. Por último, tenemos a la corteza cerebral. Es la más complicada de todas porque pues precisamente es la que más varía y la que más superficie tiene. Entonces también aquí encontramos circunvoluciones, ¿sí? Estas son circunvoluciones. Los de aquí son surcos. El espacio de aquí es el surco, la circunvolución es la estructura cerebral. Bien. Y como podemos ver también aquí hay sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es donde tenemos mayor basofilia. ¿Sí? Los puntitos más moraditos azules es donde encontramos los somas neuronales. ¿Sí? Por eso se llama sustancia gris. Sin embargo, pues aquí no se ve gris, no se ve más morada, más basófila. Y la sustancia blanca, pues aquí se ve más pálida. Todo eso son axones. Ahora bien, también en la corteza cerebral tenemos diferentes capas. 6 capas para ser exactos. Bien, en esta corteza cerebral encontramos una capa también superficial muy parecida a la que tenemos en el cerebelo, donde hay muy pocas, de hecho desde aquí se alcanza a ver de que se ve un poquito más pelona, hasta más pálida incluso. Esa capa se llama molecular también. ¿Sale? Encima de esa capa molecular tenemos una membrana que se llama pía madre. ¿Sí? Ese tejido conectivo denso y irregular es la pía madre. Y encima de esa vamos a encontrar otra que se llama aracnoides. ¿Sí? Muy bien. Yéndonos hacia abajo y acercándonos, vamos a encontrar unas células que se llaman capa de células granulares externas. ¿Sí? Y estas células granulares externas son estas precisamente. Estas que parecen bolitas, ¿sí? Todas estas que parecen bolitas redonditas son las granulares externas, ¿bien? Toda esta zona, de hecho, pues por eso se llama así, granular externa, porque tienen esa morfología predominante en sus neuronas. Inmediatamente debajo encontramos unas piramidales, ¿sí? Esta zona de células piramidales se llama, pues, piramidal externa también, ¿bien? Todas estas son células piramidales. De hecho, hasta se les alcanza a ver ahí el triangulito, ¿no? Más en estas. Son enormes. Algunas de estas se llaman... Bueno, todavía no. Son células piramidales, ¿bien? Luego tenemos otra capa de células granulares que es la granular interna. Y estas células granulares internas son un poco más pequeñas y apenas se alcanzan a reconocer, ¿bien? Después tenemos otra capa de células piramidales internas y estas células piramidales son tan grandes que a veces algunos autores le ponen células gigantes de Betz, ¿sí? Que son piramidales muy grandes. De hecho, son las neuronas piramidales más grandes de todo el sistema nervioso central. Pues, seguidamente después de las neuronas de Purkinje, por supuesto. No vayan a creer que las neuronas de Purkinje son X. Son enormes, son más grandes que estas, ¿sí? Son unos 50 micrómetros más grandes. Y por último, miren, de hecho, aquí están estas células gigantes de Betz, ¿sí? Es enorme esta neurona, enorme. Aquí está otra, aquí está otra. Entonces, piramidal interna, células gigantes de Betz o piramidales muy enormes, ¿bien? Y por último tenemos una capa de células multiforme, donde podemos encontrar algunas piramidales, algunas en forma granular, algunas otras en forma alargadita. Por ejemplo, a ver si hay algunas por aquí. No, todas son de múltiples formas. Algunas son acostaditas. Por ejemplo, miren, como por ejemplo esta de acá que está acostada, esta de acá también. Todas estas tienen diferentes morfologías y por eso se llama capa multiforme, mirtiforme o células de Martinotti también. Todas estas tienen ese nombre. Y por último, ahora sí, encontramos la sustancia blanca. Toda esta estructura son axones, sin embargo, como tienen mucha mielina, no se alcanzan a teñir, contrario a lo que pasaba en el nervio periférico. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí alcanzamos a ver? Muchos oligodendrocitos, ¿sí? Que son estas celulitas que tienen una especie de halo alrededor, ¿sí? Aquí está otra, otra. Todas esas que tienen un halo
un poquito más traslúcido a su alrededor, son los oligodendrocitos. ¿Y por qué se les ve así? Porque acuérdense que producen mielina y la mielina no se tiñe tan fácilmente. Por eso es que se ven transparentes en su alrededor. Oligodendrocitos. De hecho, sí, aquí en esta imagen se ve muy, muy, muy bien. ¿Va? Y los otros, los que no tienen el halo alrededor, como esta de acá, o a ver, vamos a ver si hay alguna otra, como esta de acá, como estas de por acá, son astrocitos pero fibrosos, ¿sí? Como estas de acá, como esta de acá. Bien, entonces ahí las pueden ir reconociendo poco a poco. Miren, aquí están dos oligodendrocitos dándose unos besotes. Muy bien. Por aquí hay algunos vasos sanguíneos. La mayor parte de la microglía, de las células, los macrófagos del sistema nervioso central, van a estar muy pegados a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y ahí van a estar. De hecho, las celulitas de la microglía son muy pequeñas, son muy difíciles de encontrar y de reconocer, por supuesto, por la misma situación, ¿sí? Aunque si las llegamos a ver, se van a parecer mucho a esta celulita de acá, muy aplanada, muy pegada al vaso sanguíneo, ¿sí? Se van a parecer mucho. Diferente al oligodendrocito, digo, a la célula endotelial, que pues es un poco más gordita, que la que está aquí alrededor, pues es la célula endotelial. Bien, pero eso ya con un poquito más de experiencia con el ojo, ¿no? Bien, aquí tenemos más vasos sanguíneos, un vaso sanguíneo con un neutrófilo, esta cosa de aquí es un neutrófilo, ¿eh? Aquí un linfocito, ¿sí? Una arteria, precisamente, una vena, perdón, no, sí, no es un capilar, son capilares, todos estos son capilares. Otro capilar. Muy bien, entonces acuérdense, las células que se encuentran en la corteza cerebral son neuronas y estas van a estar conformadas en capas. De capas a capas, ¿eh? Acuérdense que bueno, todavía no lo saben, pero lo van a ver en neuroanatomía. Hay zonas del cerebro que tienen diferentes nombres y los catalogan según Brodmann. Entonces, área de Brodmann 1, área de Brodmann 2, 3, 4, 5, hasta los 30 y tantos, 20 y tantos. Y esas áreas, por supuesto, a la histología van a ser diferentes. Por eso, al momento de que ustedes hacían su maqueta de tejido cerebral, encontraban algunos cortes. Y todos tenían, pues en estricto sentido, todos tienen las mismas capas. ¿Cuál es la diferencia? La predominancia de las neuronas. Las neuronas no van a ser las mismas en todas las capas cerebrales. En algunas las neuronas piramidales van a ser más importantes, en otras las granulares, en otras las mirtiformes. Varía bastante. Y también el grosor de estas. Como pueden ver, ni siquiera, no los estoy engañando. Miren, en esta circunvolución, esta corteza está mucho más desarrollada que, por ejemplo, en esta circunvolución. Entonces, varía bastante. ¿Sí? Pueden decir, ah, sí, mira, aquí están las 6 capas. Claro que sí. Pero alguna va a estar mucho más grande que otra. Entonces, va variando bastante de región a región. Entonces, es muy arriesgado decir que el cerebro solamente tiene esas 6 capas. De hecho, esas son las que se cartografiaron en un área motora, ¿sí? Pero nunca se han cartografiado todas las áreas de todo el cerebro, histológicamente hablando, ¿sí? Hay algunos proyectos de los 2000 para acá que se dedicaron precisamente a realizar la cartografía neuronal que se le llama el neuroma, ¿sí? Donde están viendo cómo son las neuronas de cada una de las áreas del cerebro y evidentemente en algunos reportes actuales se menciona que han tardado hasta 10 años en desarrollar esto, incluso con softwares avanzados. Entonces no es nada sencillo, si lo quieren realizar a comprensión, es bastante complejo y de hecho pues ni siquiera las personas que se dedican a esto tienen toda la información completa. Bien, entonces al momento de realizar su práctica ustedes van a ir contestando las preguntas, algunas de ellas ya las vimos. Los reportes de la minilla van a utilizar las siguientes imágenes, ahorita se las voy a compartir. De hecho están aquí en esta presentación, ahorita se las comparto. Pero para que se den una idea, les voy a pasar esas fotos de microscopía y ustedes las van a ir recortando y poniendo acá. De preferencia pongan los señalamientos aquí directo. ¿Sí? De hecho ni siquiera es necesario que utilicen este formatito, pero pues de preferencia, ¿no? Ya saben, cosas de la mera academia que la verdad no les doy sentido, pero pues nada más háganlas, ¿sí? No les cuesta nada y es digital, entonces es más fácil copiar y pegar. Entonces ahorita les paso la imagen de cuáles son las que van a tener que utilizar. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Es esta. Son estas 8 imágenes, 2 de cada uno de los tejidos que acabamos de ver. Y estas imágenes son, digamos, las más bonitas, las más relevantes. Todas estas son teñidas con azul, azul de metileno. O también pueden ponerlo como tinción de Nissl.
¿sí? Para que puedan ver las estructuras. Entonces aquí no van a ver tanto rosadito, van a ver más hacia un azul o a un morado. Entonces ahí pueden ir describiendo cada una de estas capas de las estructuras. En el caso donde hay dos imágenes a la vez, en este caso es la capa molecular del cerebro y acá es la capa piramidal interna del cerebro. Bien, en el caso de la médula espinal, que es de la izquierda es la sustancia blanca y la de la derecha es la sustancia gris. ¿Sí? Y listo, los demás no hay doble corte, ¿sí? No varía mucho. Esas son las que van a utilizar para su reporte. Bien, no es nada complicado. Entonces, ya saben. Oh, ¿se perdió? Ah, no, sí se minimiza, muy bien. Entonces, esto sería todo por la clase y el laboratorio de esta semana. Van a poder entregarlo hasta el día viernes de la siguiente semana, todos los grupos, porque esto va a ser para todos los grupos, ninguno vimos en la semana y no lo vamos a ver en esta semana con los que me falten en el laboratorio. Entonces, disfruten la semana, no se preocupen por el laboratorio, entréguenmelo hasta el viernes, ya saben, su bitácora, el manual y su reporte, por favor. Cualquier duda con sus señalamientos me la pueden mencionar durante las clases o ya saben, siempre estoy ahí en la coordinación, me la pueden decir. ¿Sale? Cuídense mucho, nos estamos viendo. Adiós.